Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muy buenas noches, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Estamos contentos de reunirnos ya la mitad de la semana para estudiar la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a nuestro hermanito Germán, que Dios le bendiga, a Elías, a hermanita Ruth, a todos, a nuestro hermano. ¿Cuál es su nombre? Jimmy. Muy bien, Dios le bendiga, hermanito Jimmy, el Señor sea con usted, los niños que están acá. ¿Y tú? Gilder, Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios en este día miércoles. Y el canto decía, Maranata, Cristo viene. Maranata, esa palabra significa Cristo viene. Jesús va a venir. ¿Y qué está haciendo ahora antes de que Él venga? ¿Dónde está? Está Él intercediendo en el santuario celestial por nuestros pecados. Y todo adventista debería saber qué está haciendo Jesús. Va a llegar un momento en que Él se va a sacar sus ropas de sumo sacerdote y se va a poner las vestiduras de rey. Cuando eso suceda en el cielo, va a caer, el incensario va a ser tirado a la tierra. El incensario, ¿sabe lo que es el incensario? Se echaba incienso y el sacerdote iba y salía humo. Y ese humo tiene un simbolismo, que es las oraciones de los santos que ascienden, que suben ante el trono de Dios. Todo tiene un significado. Si me buscas una foto del santuario, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias entonces para aprender de este santuario más todavía de lo que conocemos. Porque ahí está todo el plan de la salvación. Si ustedes quieren saber cómo Dios salva realmente, tienen que aprender el santuario. Porque la gente dice que Jesús me salva, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿En qué momento son la adoración? ¿Qué es lo que Él exige? Y además hay profecías, hay leyes, hay todo tipo de enseñanza mucho más amplia de lo que pareciera. Por ejemplo, en la Biblia, toda la Biblia es así. Pero por ejemplo, en la vida de José, ¿se acuerdan de José? ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron los hermanos, lo vendieron como esclavo, estuvo como esclavo en la casa de Potifar y quedó libre, porque le interpretó el sueño al faraón, y cuando interpreta el sueño, entonces lo recompensa y lo hace gobernador, ¿cierto? ¿Se acuerdan de José? Entonces, esa vida es la vida de Cristo. No es simplemente un relato de un hombre que fue esclavo, que lo acusaron injustamente, porque la esposa de Potifar lo acusó injustamente y por eso lo echaron a la cárcel. Jesús, si ustedes ven la vida de Jesús, lo que propició el pecado fue la envidia de Satanás en el cielo. Lo mismo que a José, los hermanos le tuvieron envidia. Y si ustedes se dan cuenta, dice que fue gobernador a los 30 años. ¿A los cuántos años comenzó a reinar? O sea, comenzó su ministerio Jesús a los 30 años, igual que José. Dice en la Biblia que José lloró. Y después dice que Jesús lloró. ¿Se dan cuenta que hay un paralelismo, hay una igualdad? Después dice la Biblia
que hizo la intercesión o hizo la paz entre los hermanos, porque los hermanos estaban en disputa, lo habían vendido, había un caos en esa familia. Entonces José los trajo de nuevo a Egipto y hizo las paces con ellos. Lo mismo hizo Jesús con la humanidad, hizo las paces. Entonces la Biblia toda está llena de un significado mayor, más profundo. Tenemos la vida del rey David. El rey David era pastor y Jesús es el gran pastor. ¿A los cuántos años comenzó a gobernar David? A los 30 años. ¿A los cuántos años comenzó el ministerio Jesús? A los 30 años. Dice que David era conforme al corazón de Dios. O sea, un corazón puro, santo. Lo mismo que Jesús. ¿Se han dado cuenta que hay mucho más? Nunca vean ustedes la Biblia como algo para los judíos, para Jeremías, para Nehemías. No. Esto es la palabra de Dios, es eterna. Significa mucho más. Y ¿se acuerdan ustedes cuando Saúl perseguía a David? Saúl lo perseguía. Y dice que llegó un momento en que estaba durmiendo Saúl y vino David y le cortó un pedazo de tela. Se acercó tanto al rey que lo estaba persiguiendo, lo iba a matar, y le cortó un pedazo de tela. Y entonces, en ese momento, David pudo haber matado a Saúl y no lo hizo. No lo hizo. Y le dijo: mira este pedazo de tela, rey, tú me persigues sin motivo porque yo no tengo nada en contra tuya. Te pude haber matado porque hasta te corté un pedazo de tela de tu ropa. Cuando Jesús estaba en el cielo, Satanás se revela. Pudo haber Jesús matado a Satanás, así como David pudo haber matado a Saúl, pero no lo mató. ¿Se han dado cuenta que hay todo un paralelo? Hay cosas más amplias. Bueno, de hecho voy a decir que Jesús no mató a Satanás en la rebelión en el cielo antes de venir aquí a la tierra, porque si no los ángeles hubieran pensado que Dios era un tirano y el que no está de acuerdo lo mata. No era así. Entonces Dios permitió el desarrollo del mal, del pecado hasta el día de hoy, para que todo el universo se dé cuenta de las consecuencias y lo grave que es el pecado para con Dios. Y cuando Adán y Eva pecan, ¿se dan cuenta? Le dice que tome un cuchillo, tome un cordero y le corta aquí el cuello y ve al animal ahí que sangra por primera vez en su vida. Adán nunca había visto algo así. Él cortaba las flores y las flores no se marchitaban, pero cuando entró el pecado le puso el cuchillo al cordero y ahí tranquilamente se desangró y murió, representando de que lo que él había hecho, ese pecado, iba a traer la muerte. Y así la muerte, dice, pasó a todos los hombres hasta el día de hoy. Entonces, todo en la Biblia, este libro es un libro eterno. Y las cosas que están ahí no son solamente situaciones que Dios permitió por algo, sino para enseñarla a los ángeles, a nosotros. Y la vamos a estudiar por siempre. Y el tema del santuario que estamos viendo ahí, es igual, tiene mucho más significado, es mucho más rico, tiene más enseñanza verdadera de cómo es el plan de la salvación. Por ejemplo, aquí en el santuario dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Hay pecados que son de ignorancia y hay pecados que son de rebeldía. No todos los pecados tienen el mismo castigo, para que ustedes sepan. Porque siempre se nos ha enseñado, la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Romanos 6, 22, 23. Pero también hay otros pecados que no son de muerte, sino que se pagan en la vida. Por ejemplo, si usted en algún momento cometió un pecado, pequeño, podríamos decir, y después va por la calle y se tropieza. Ese pecado que usted cometió hace un año, hace 5 años, hace 10 años, lo alcanzó y recibió el castigo. No con muerte, sino que, supongamos, se le perdieron 5.000 pesos, o 10.000 pesos, o se le quebró un jarro, no sé, algo perdió. Todos los pecados se pagan, tanto los pecados pequeños, los pecados grandes, y finalmente se pagan con la muerte. Porque Dios es un Dios justo, a Él no se le va nada. Aunque usted diga una mentira hoy día,
nadie me vio, mi mamá no me vio, mi esposo no me vio, pero en algún momento esa mentira le va a caer en su vida. Y decir, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque vienen pecados del pasado. Entonces, eso se empieza a entender en este santuario que voy a explicar. Vamos a ir al Salmo 28, versículo 2. Vean para qué también lo dejó el Señor esto. Salmo 28, 2 dice así: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santuario. Vean por favor lo que dice, que el Señor escucha las oraciones cuando la persona clama a Él y cuando alza sus manos hacia el santuario. Pero ahora, cuando Jesús muere, cuando es crucificado en la cruz del Calvario, este santuario que estaban viendo, que lo hizo Moisés, le dijo así: haz todo esto conforme al modelo que se te ha presentado. ¿Por qué le dijo eso Dios a Moisés? Le dijo así: hay un modelo, porque ese modelo que ustedes están viendo ahí está en el cielo, el verdadero santuario en el cual está Cristo, donde está Dios. Y ahí en ese santuario, cuando cantamos recién, Maranata, Cristo viene, desde ahí, desde ese santuario va a venir el Señor a buscar a sus hijos. ¿Y saben de dónde va a venir? Ustedes pueden saberlo. Ahora cuando salgan, nos vamos a la casa, ustedes salen a la calle, miren el cielo. Van a ver 3 estrellas que están así, juntitas, ¿no? Las 3 Marías que la gente le dice. Si ustedes miran el cielo más ratito, hay 3 estrellas que están así. La gente le dice las 3 Marías. Eso es la constelación de Orión. Desde ahí va a venir Jesús. Desde ahí va a descender este santuario, esta nueva Jerusalén va a descender y se va a gozar en el monte de las olivas, donde Cristo sudó grandes gotas de sangre. Eso se llama Orión. Entonces la Biblia dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santuario. Hacia ese santuario ahora se dirigen nuestras oraciones. Ahí está nuestro abogado, nuestro intercesor, el que nos defiende, el que presenta la sangre cuando nosotros pecamos. Ahora el Salmo 21, cuando estamos en tribulación y angustia, en el Salmo 21 dice lo siguiente. A ver si lo buscan, por favor. ¿Desde dónde está Jesús en estos momentos? Salmo 21, dice así: el Eterno te responda en el día de la tribulación, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Gloria a Dios por eso, porque ahí dice 2 palabras clave. Primeramente, si tú estás en tribulación, estás en problema, dice ahí que el Dios de Jacob te va a responder desde el santuario, donde está Jesús ahora. Y dice: te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. ¿Por qué dice Sion, hermano Germán? ¿Por qué dice Sion? Lo explicamos. Las ocasiones, el domingo especial de Pentecostés lo explicamos. ¿Por qué dice Sion? ¿No? A ver si alguien le puede ayudar. Porque es el monte de Dios, Sion. Aquí, en lo terrenal, Jerusalén se hizo el santuario de Salomón, que es la continuación del de Moisés, y eso está arriba de un monte. Está arriba de un monte. Así, ahí, ¿cierto? Como una colina, allá en Jerusalén. Y ahí entonces está el santuario. Supongamos una cosa así, ¿no? Ahí. Esto se le llama Sion. 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 El monte de Sion. Es el monte de Dios. Eso que ustedes están viendo. Pero
el verdadero monte de Dios está en el cielo. Y el santuario verdadero es del porte de una ciudad como de Brasil. Es una ciudad enorme, esto donde está Jesús, la que va a descender. Por eso dice aquí, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Sión es donde habita Dios. Y de ahí, mis hermanos, si tú clamas a Él, si tú pides ayuda, el Señor te va a responder desde Sión, desde su santuario, porque ahí llegan las oraciones con el incienso que ascendía aquí en este lugar. Por ejemplo, acá, llegaba el pecador aquí y era muerto el cordero. Por eso que Jesús decía, he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese cordero se quemaba ahí en ese lugar, en ese altar. Se ponía ahí al fuego y quedaba ceniza, se consumía completamente, representando el gran sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor. Se dio enteramente por ti. Era un holocausto, que dice la Escritura. El holocausto es cuando se consumía el sacrificio completamente, no se le sacaba nada, ahí se quemaba en el fuego, por ti y por mí. Después que era muerto, el sacerdote llevaba la sangre hasta el lavacro. El lavacro, una fuente de agua, que es esta que está acá. ¿Ven esa pequeñita que está ahí? Ahí se lavaba. Y de ahí entraba al santuario. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un patio. Ese patio, ese atrio se le llama, representa la tierra. Y el lugar de adentro estaban recubiertas con oro, pero adentro estaba recubierta con oro, representando el cielo. Por eso que el altar del sacrificio está en la tierra, está afuera en el patio, porque representa esta tierra. Pero cuando usted entraba al lugar santo, eso estaba cubierto de oro. Y eso representa la obra que hace el sacerdote, el sumo sacerdote en el cielo. Por eso que era de oro. A ver, muéstrame una... Ahí está, ¿ven? Ven que las paredes son doradas, eso es oro. Y ahí, en este lugar, había una mesa. ¿Cuántos panes tenía esa mesa? 12. ¿Por qué 12? Uno por cada tribu. Porque representaba cada tribu. Ese pan se ponía cada sábado. Algunos dicen que también como el pan es el alimento, en la escuela sabática también. Pero vean ustedes que se ponían 12 panes porque se representaban las 12 tribus de Israel. Dan, Aser, Neftalí, Rubén, 12, Judá son 12. Cada pan representaba a cada tribu y era un pan más o menos así de este porte. No era un pan chiquito, era un pan grande. Como de 7 kilos cada uno. Como de 7 kilos cada uno. Entonces el sacerdote hacía pan nuevo y lo comía en el santuario. Eso representaba a Jesús. Jesús es el pan del cielo que descendió a los hombres. También representa a Jesús. Al frente de esa mesa que tenía los panes, esa que está ahí, había este candelabro. ¿Ven que ese candelabro ilumina? Tiene 7 brazos. Esos 7 brazos, ese candelabro que ilumina, representa al Espíritu Santo. Ese mueble era el único que no tenía medida. Se dice que se hizo el candelabro, tenía manzana, tenía como manzana hecha de plata, las figuras que le tenía, era muy bonito. Pero es el único que no tiene medida. El arca tiene medida, la mesa tiene medida, pero el candelabro no tiene medida, porque representa al Espíritu Santo que Dios lo da sin medida. No tiene una medición, Él lo da en forma abundante, a raudales. Y después tenemos nosotros, donde está el sacerdote, lo pueden ver ahí, ese que está ahí, al altar. Ese que estoy apuntando ahí, era el altar del incienso. ¿Qué hacía el sacerdote ahí? Quemaba incienso y oraba. Entonces, ese incienso representaba la justicia de Cristo que ascendía, que asciende con nuestras oraciones.
porque nosotros somos pecadores. Y para que llegue delante del Padre, tiene que ir envuelta con la justicia de Cristo para que se acepte delante del Padre, porque somos muy malos nosotros. Y así llegan las oraciones arriba. ¿Cuándo lo hacían? A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y una vez al año entraba al lugar santísimo acá, donde está el arca, entraba ahí donde están los ángeles, ahí estaban, ¿qué cosa estaba dentro de ese cofre? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón, y afuera, en la cubierta, en el propiciatorio, estaba el rollo de la ley. Entonces ahí asperjaba la sangre. ¿Por qué asperjaba la sangre? 7 veces con el dedo, el día de la expiación le tiraba sangre, porque la justicia de la ley había sido transgredida por el pecador, por el pueblo, por todos. Y entonces, para que la justicia pudiera estar satisfecha, entonces había que morir. Y la sangre representaba que alguien murió. Y ese que murió fue Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces, ahí, mis hermanos, en esos días, el día sábado, el sacerdote entraba con sangre y hacía una obra de perdón. Lo mismo pasa ahora. Cada sábado que llega, en el cielo, ¿sí?, el sacerdote hace una obra en tu favor, nuestro abogado paga nuestra deuda y somos limpios, somos perdonados, somos aceptos delante del Padre. Gloria a Dios por eso, ¿no les parece? Qué maravilloso es un plan. Por eso que este es el plan de la salvación. Y dice ahí que todas las cosas, mis hermanos, que estamos viendo, el candelabro representa la luz también de la iglesia. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero la luz principal es Jesús. O sea, el cordero representa a Jesús. El altar de sacrificio donde lo mataban representa a Jesús. El lavacro, donde está el agua, representa a Jesús, porque dice, yo soy el agua de vida. Dentro de vosotros saltaréis de manantiales para vida eterna. Después entra, Él es el pan que está en la mesa, Él es el candelabro, Él es el altar del incienso, Él es la ley, lo es todo Jesús en el santuario, Él es la puerta, el cordero, las cubiertas, todo representa a Jesús. ¡Qué maravilla! Por eso que nosotros como adventistas estudiamos esto y nos damos cuenta de que en esta parte de la Biblia está todo bien explicadito, las leyes que hay que seguir, el castigo por la transgresión, la forma en que Dios nos salva, los tiempos de adoración. Los tiempos de adoración, por ejemplo, el sábado está metido ahí, está metido el Pentecostés, la expiación. Tiempos de adoración, tiempos de bendición, porque cuando salía el sacerdote, terminaba, presentaba la sangre, salía, estaba todo el pueblo afuera. ¿Qué estaba esperando el pueblo? Estaba esperando que el sacerdote levantara las manos así, y entonces el sacerdote decía, que Jehová te bendiga y te guarde, y entonces le daba la bendición al pueblo, todos los días, y los días de fiesta del Señor también. Y muchas veces los hermanos se pierden esa bendición por no saber cómo este abogado nos defiende, cómo intercede. La gente no tiene idea, sabe que hay alguien que está intercediendo, pero no sabe ni cómo ni cuándo. Y si nosotros oramos a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, nuestro sumo sacerdote está haciendo una obra en el cielo. Si ustedes tienen problemas, tienen falta de trabajo, tienen una necesidad, una petición, háganlo en el horario del santuario, para eso que el Señor lo ha dejado ahí, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Y ahí está entonces la bendición del cielo cada día, cada momento, a cada instante. Tenemos también ahí nosotros que algunas cosas de este santuario, por ejemplo, nosotros como adventistas creemos mucho que en el año 1844 este sumo sacerdote pasó del lugar santo, del primer compartimento, pasó al segundo compartimento, al lugar santísimo, a hacer una obra especial de juicio desde Caín
pasando por toda la historia, los apóstoles, la Edad Media, hasta el fin. Cuando llegue ese fin, va a empezar el juicio de los vivos. Todos nosotros, hasta Josué, hasta el hermano Germán, todas las personas van a pasar por el juicio delante de Dios. Y ahí el Señor tiene anotado lo que son el libro de las obras. Cuando usted se levanta, ya hay un ángel que anota cada cosita que usted está haciendo durante el día. Y entonces, en estos momentos, ahora, está el juicio de los muertos. Toda esa gente que ya murió está siendo enjuiciada con ese libro. Cuando se termine ese juicio, va a empezar por nosotros. Y para ello tenemos que estar preparados. Está nuestra vida a cuenta, sin pecado alguno, para poder pasar este juicio. Y por eso que la mensaje del Señor dice que estaba el trono de Dios en el lugar santo, pero que en el año 1844 este trono se mueve hacia el lugar santísimo. Se mueve, porque el juicio ahora está ahí con la ley, con los 10 mandamientos. ¿Qué será de tu vida cuando llegue ese momento? ¿Dónde estarás tú? La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras buena semilla, te va a dar fruto. Pero si tú siembras, si dejas así el terreno, va a producir cardos, espinos. No va a ser una buena cosecha si tú no te preocupas por ese terreno. Y por eso que estamos aquí nosotros adelante, aquí en la iglesia, para preparar un buen terreno y que nuestra semilla de carácter en nuestra vida pueda crecer y agradarle a Él en todo cuanto hagamos. Por eso que dijimos también durante el sábado, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tú no amas al Señor con todo tu ser, ya estás pecando, porque ese es el mandamiento número 1. Amarlo. O sea, ¿qué significa amarlo? Significa ponerlo a Él en primer lugar. No la casa, no la televisión, no el colegio, ninguna cosa. Lo primero, lo principal es Dios. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tú necesites van a venir por añadidura. Busca al Señor en primer lugar, porque Él lo ha dado todo, ha dejado todo este plan para ti. Y como recién le dije, también tiene una connotación de profética, porque ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús entró en Jerusalén? Iba con la multitud ese día domingo, gritando: Hosana, Hosana al Hijo de David. Esa entrada triunfal que se conoce, entró al santuario, porque Jerusalén está al santuario, eso representa la ascensión de Cristo cuando resucita al tercer día, pero en el cielo. Miren qué interesante, porque esto muchas veces nos enseña, pero cuando Jesús iba en un burrito, iba entrando a Jerusalén, ese acto y esa alabanza representan cuando Él, porque murió un día viernes, el sábado descansó en la tumba, el domingo resucitó, pero ese domingo resucitó y se fue a presentar delante del Padre, y con Él fueron redimidos que resucitaron con Él, porque cuando Él muere, dice la Biblia que vino un gran terremoto, y entonces con ese gran terremoto muchas tumbas de mártires, de hombres de Dios, quedaron marcadas, y cuando Él resucita, muchos resucitaron con Él. Y ese día, domingo, era el día de las primicias. ¿Qué significa eso? Que de un campo vamos a cosechar, vamos a sacar el primer grano. El primer grano, el manojo de trigo, supongamos, es para Dios. Y entonces, eso se cumplió. Cuando Cristo resucita, llevó un manojo de frutos
de esos que resucitaron, ascendió al cielo y se presentó delante del Padre, y el Padre le dijo: acepto este sacrificio. Y ahí, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios, y ahí presentó las primicias. Entonces, vean, cuando Él presenta las primicias, era un día de adoración, y por eso que representa esta ida, representa la misma entrada a Jerusalén. ¿Saben ustedes quién iba guiando a Jesús cuando venía en el burrito para entrar a Jerusalén? Era Lázaro, el que había resucitado, a Lázaro, su amigo Lázaro. ¿Y saben por qué lo llevaba a él? Porque como representa esto un plan cósmico, esa entrada de Jesús a Jerusalén con Lázaro guiando, Lázaro representaba a ese grupo que resucitó de los muertos, porque Lázaro había resucitado. Así como este manojo que se presentó con Jesús, abría el cielo, ahora cuando él entra, entonces Lázaro iba guiando a Jesús. Pero fíjense, además, estaba llevando a Jesús a la muerte, porque también nos representa a nosotros Lázaro en ese aspecto, que nosotros, mis hermanos, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, llevamos a Jesús a la muerte, porque por nosotros murió, por nuestros pecados. ¿Y por qué Jesús iba en un burrito? ¿Por qué no iba en un caballo? ¿O por qué no iba en otro animal, en una vaca? Porque eso también representa algo, mis hermanos. También toda la Biblia, como les dije recién, quiere decir algo. Y vamos a ver acá que cuando usted quería tener un burro en el pueblo de Israel, no era tan fácil. Tenía usted que matar a un cordero para tener un burro, según la Biblia. Vamos a leerlo. Está en el libro. Bueno, vamos a leer que Abraham también iba en un burrito. Génesis 22:3. Vamos a ver si alguien le puede dar lectura, por favor. Vamos a hablar un poquito de los burros. Génesis 22:3. Aquí tenemos otro ejemplo cósmico. Léelo, por favor. Gilder. Bien fuerte, por favor. ¿Qué dice? Vamos al caso de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y Enalbardó su asno. Enalbardó su asno. Bueno, yo lo voy a leer para avanzar. Dice: llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, Abraham iba con Isaac en un burro. Jesús iba en un burro. Pero ven ustedes, Isaac, que iba en un burro, ¿para dónde iba? Iba a morir, porque se supone que Abraham lo iba a matar. Lo mismo que Jesús iba en un burro porque él iba a morir. Vean ustedes, estamos en Abraham cientos de años atrás, y la profecía, el paralelo profético, se cumple con Jesús, porque todo este libro es una armonía perfecta. Aquí hay siglos y siglos, mis hermanos, y distintos autores. Hay reyes, hay pastores, hay profetas, hay gente humilde, y todos concuerdan porque el autor de este libro es Dios. Y a lo mejor usted ni siquiera lo lee, ni siquiera se acuerda de él. Entonces, ese burro está llevando a la muerte. Y vamos a darnos cuenta que ese burro somos nosotros, que llevamos a Jesús a la muerte. Ya se lo voy a explicar, para que vean ustedes que este plan maravilloso que está aquí en el santuario. Cuando él entra a Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, que es el santuario terrenal, representa un plan cósmico para salvarnos, mis hermanos. Vamos a leer Éxodo 13. Ya con esto vamos a ir terminando. Éxodo 13 en adelante. Esto es muy importante que lo sigan para que se den cuenta de lo que vamos a explicar. Dice así, capítulo 13, verso 12: dedicaréis al Señor todo primogénito
y también todo primerizo, macho de vuestros animales, será de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Todo primer hijo, tanto de animales como de hombres, en el caso de ustedes es Gilder, el primogénito. Usted dice que nosotros debemos dedicar todo primogénito a Dios, es de Dios, ya sea de las vacas, de los burros, de los hombres, de las mujeres. El primer hijo es de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Dedicaréis al Señor todo primogénito, y también todo primerizo macho de vuestros animales será de Dios. Pero en otras partes dice que todo primer nacido es de Dios. O sea, de nuestros hijos, el primero que nace es dedicado a Dios. Para que ustedes sepan. Ve que la Biblia nos enseña a nosotros. Después 13 dice, pero todo primerizo de asno, ahora está hablando específicamente del burrito, del asno, lo redimiréis con un cordero. Y si no lo redimís, lo degollaréis. También redimiréis todo primogénito de vuestros hijos. O sea, si ustedes querían tener un asno, tenían que redimirlo con un cordero. Y si usted no metía un cordero, al asno había que matarlo. Ahí dice, lo degollaréis, dice. Bueno, en Éxodo 34:19 también nos habla de esto. Dice así, todo primogénito es mío. ¿Ven? Ahí está hablando el Señor. Todo lo que es primero, que nace, es de Dios. Y todo primerizo macho de tus vacas y ovejas es mío. Pero redimirás con un cordero el primerizo del asno. Y si no lo redimís, quebraréis su cerviz. O sea, le quebra acá esta parte de acá atrás. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces vean, para tener un burro en la Biblia, tenía que cambiarlo por un cordero. Y si usted no metía el cordero, el asno era muerto, era degollado. Eso nos representa a nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos el burrito que llevó a Jesús a la cruz. Y para que el burro, o sea, la humanidad, pudiese vivir, tenía que morir el cordero, para que el asno pudiera ser rescatado. Vean qué maravilla por todas partes. El Señor nos habla de este perdón inmerecido. Ahora nos está presentando a través del santuario, para que tomemos conciencia de cuánto es el amor de Dios por nosotros, de cuánto Él ha hecho para salvarnos en su inmensa sabiduría, en su gran amor. Y de esa forma nos damos cuenta que cuando Él entra a Jerusalén, estaba siendo llevado a la muerte por un burro, por nosotros, la humanidad. Nosotros lo llevamos a la cruz, por nosotros murió en realidad. Que esta reflexión, mis hermanos, nos ayude. Por algo que el que lo guiaba era Lázaro, porque Lázaro también representaba a los que van a ser salvos, los que van a resucitar. Todo tiene un significado. Dios nos ayuda y nos abre los ojos, porque el pueblo de Israel tenía todas estas cosas. En el santuario lo podían ver, la nube, dice, en el desierto dice que la nube de día estaba ahí, dice que la Shequina se posaba en el santuario. ¿Qué es lo que es la Shequina? La gloria de Dios. Podían ver las cosas, la gloria de Dios ahí en el campamento, lo veían. Podían ver en la noche una columna de fuego que los guiaba y le daba sombra durante el día. Y dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿No será que está pasando lo mismo en nuestra vida? Negándolo con nuestros actos, con nuestra falta de devoción al Señor. A los suyos vino y no lo recibieron. Que el Señor nos abra los ojos y nos ayude a ver esta gran salvación. Por eso que dice ahí en Juan 1:29, decía, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba refiriendo a esto, al santuario. Ahí viene, Él es el Salvador, es el que muere, el que derramó su sangre, el que va a derramar su sangre por todos nosotros.
y tan indiferentes que somos nosotros. Yo me alegro mucho de que nos podamos reunir los miércoles también para hacer un alto en la semana, para acordarnos de esta gran salvación que Dios tiene para nosotros. Yo estoy muy contento, voy a concluir despidiéndome y deseándole que el Señor, mis hermanos, les siga bendiciendo ricamente. Anoche tuvimos una reunión y estuvimos pillándonos en algunas cosas los hermanos, así que espero que estén atentos. Planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria al Señor por lo que están con Él.